cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y la palabra dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. También lo tengo en otra versión y dice así: no vivan ya según los criterios de este tiempo. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Y vemos a un Dios interesado en cambiar nuestra vida, ¿verdad? Vemos a un Dios que nos está dando oportunidades para que nosotros podamos ver su voluntad. El mensaje de hoy yo lo he titulado: ¿quiere cambiar su manera de vivir? Cuando Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras, él decía que este tiempo en el que estamos viviendo iba a suceder. Él no ignoraba que esta situación podría llegar a contaminarnos, pero él también nos dejó la oportunidad de que nosotros pudiéramos comprobar su gloria, como en el texto lo decía. Yo leía y dice: no se amolden al mundo actual. Y si ustedes han visto, muchas personas, creo que acá varias sabemos que, por ejemplo, cuando hacemos una paleta, por decir así, se utiliza un molde. Se prepara un fresco, agua o qué sé yo, un líquido, y ese líquido se deposita en el molde. Y cuando esto lo ponemos al refrigerador y se congela, toma la forma del molde que nosotros hemos utilizado. A mí me gusta ver unas famosas paletas de sombrillitas, ¿se han visto? El molde es así, como una sombrillita. Entonces, cuando el líquido de la paleta se congela, ese hielo tiene la forma de ese molde, ¿verdad? Entonces, cuando Dios dejó estas palabras, Él sabía que nosotros estamos expuestos, que los cristianos estamos expuestos a que si nosotros vamos al mundo, ahí podemos nosotros ser moldeados a la forma del mundo. Entonces aquí el apóstol Pablo nos recomienda que no nos amoldemos al mundo actual, refiriéndose al mundo, ¿verdad? A los inconversos que están allá afuera, a muchas personas que vienen con actitudes y costumbres que no son las de los cristianos. Lamentablemente, cuando nosotros vamos al mundo, nosotros muchas veces, quizás la gente ni se da cuenta que somos cristianos, porque nos comportamos igual o peor que los del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando eso está sucediendo, tengamos cuidado. Posiblemente el mundo esté moldeándonos a su manera de ser. Fíjense de que hay muchas veces en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los negocios o en el medio en que nosotros nos movemos,
A veces hay gente, yo he visto, hay personas que quizás no se congregan, que aún no han recibido a Cristo, pero tienen un comportamiento bastante bueno, aceptable. Pero también en medio de esas personas habemos cristianos, como les decía, que tenemos un comportamiento realmente inadecuado, ¿verdad? Pareciera que el mundo, en lugar de que nosotros lo influenciemos, está influenciándonos a nosotros. Dios está interesado en bendecirnos, en proveernos, en transformarnos, ¿verdad? Y cuando Él nos dejaba esta palabra, nos está dando la oportunidad de que veamos esa gloria. Y nos está poniendo, yo sentía así como dos requisitos. Él nos está diciendo, ¿quieres vivir de una manera diferente? Cambia tu forma de pensar, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo vamos a obviar o cómo no vamos a reconocer la sabiduría del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, en este momento estamos en un proceso donde lo que le hemos pedido al Señor son cambios. Le hemos pedido cambios y cambios personales, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor me dice, ¿quieres vivir de una forma diferente? Me está diciendo, bueno, si lo quieres hacer, hay formas de lograrlo, ¿verdad? Me está diciendo, bueno, si quieres vivir diferente, no dejes que el mundo te contamine, ¿verdad? No dejes que el mundo te amolde a su forma de ser. Y les digo esto porque aquí en la iglesia lo hemos vivido. Hemos visto personas que se congregan, que son servidores, pero que cuando ya están en el medio exterior, que ya están, por decir así, en un trabajo, en la escuela, o en un medio donde se mueva durante la semana, ya cuando lo volvemos a ver el otro fin de semana, ya habla diferente. Ya ese hermano ya está comportándose de una manera diferente de hablar, de vestir, ya se le escucha algo diferente. Y es una característica que tiene la ley del magnetismo, ¿verdad? Que atrae. Entonces, cuando nosotros comencemos a ver que nuestras actitudes están enfocadas a lo que el mundo hace, realmente preocupémonos, ¿verdad? Porque es una señal de que estamos siendo contaminados. Y fíjense que Dios sabía que eso iba a suceder, ¿verdad? De hecho, en la palabra, en Juan 17:9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Aquí él estaba rogando por sus discípulos, ¿verdad? Le estaba rogando al Padre por ellos, porque del mundo sacó él a los discípulos que le dio, pero a medida Jesús los fue instruyendo, ellos sabían que todo lo bueno que Jesús tenía se los había dado el Padre. Entonces, también Jesús sabía que del mundo no los podía sacar, porque ¿cómo vamos a poder estar apartados del mundo, verdad? Pero por eso él rogaba por ellos, ¿verdad? Para que los apartara del mal a sus discípulos. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no podemos apartarnos del mundo. Ese es un medio donde nosotros tenemos que formar parte, pues es, por decir así, ahí están los trabajos, ahí están los negocios, las escuelas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rogar, ¿verdad? Para que el mundo no nos vaya a moldear a su forma de ser. Imagínense ustedes qué pasaría si todos nosotros, en lugar de poder llegar donde un inconverso y traerlo a la iglesia nos lleva, quedaría vacía la iglesia, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo creo que la palabra aquí no se refiere a solo los jóvenes, no, también nosotros, ¿verdad? También nosotros estamos expuestos. Quizás es de tener cuidado con las personas que nos relacionamos, con el medio en que nos desarrollamos, ¿verdad? Porque
a veces podemos ser sujetos de una contaminación. También en Juan 17, capítulo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros los cristianos no pertenecemos a ese medio. Nosotros los cristianos pertenecemos a Cristo. Y en el primer texto que les leí de Juan decía: porque tuyos son. O sea que nosotros los cristianos somos del Señor, ¿verdad? No somos del mundo. Esa es la primera característica o el primer requisito que el Señor nos pone para que nosotros podamos cambiar nuestra manera de vivir. Y lo otro es, dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando yo leía esto y yo veía, o sea que para que nosotros podamos tener una manera diferente de vida, nosotros tenemos que cambiar también de nuestra forma de pensar. Indiscutiblemente, ¿verdad? Si nosotros seguimos pensando como hasta ahora, quizás difícilmente podríamos nosotros tener cambios. Yo creo que por nosotros mismos bien difícil podríamos lograr eso. Y hoy que estamos en esta campaña, nosotros hemos tenido la oportunidad de llegar a la presencia del Señor y pedirle que haga esos cambios. Cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, qué cambios son los que necesitamos. Muchos de nosotros tenemos un pensamiento o estamos pensando de que somos unos derrotados, que no podemos hacer las cosas, tenemos temores y hay muchas cosas que nuestra forma de pensar nos limita. Cuando nosotros pensamos de esa manera, jamás Dios va a cambiar nuestra forma de vivir, porque aquí Él nos está diciendo que nuestra mente tiene que ser transformada. Yo leía y dice que en el mundo animal, cuando de transformar se refiere, estamos hablando de una metamorfosis. Estamos hablando del mundo animal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de transformar, el concepto que encontré dice que es el resultado de un proceso de cambio de forma. Sucede cuando una cosa, un hecho o idea es convertida en otra. O sea que cuando nosotros hablamos de transformación, la forma tiene que cambiar. Y era parecido a lo que les explicaba de la paleta, ¿verdad? Tenemos un líquido, lo ponemos en un molde y toma una forma diferente a la que originalmente era. Y también dice de que sucede cuando una cosa, un hecho o una idea es convertida en otra. Pero esto no se queda ahí nomás. La palabra nos dice que si nosotros no nos amoldeamos al mundo, que si nosotros transformamos nuestros pensamientos, nos dice que vamos a poder comprobar la gloria de Dios, la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nosotros tenemos que tener el cuidado de que las personas sepan y vean los cambios que estamos haciendo. Tenemos que estar en la capacidad de transmitirle a los demás lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿verdad? Porque cuando la gente vea que Dios está haciendo cosas en nosotros, cosas bonitas, la gente quizás va a querer imitarlas, ¿verdad? Pero tenemos que tener ese gran cuidado, ¿verdad? Que cuando nosotros los cristianos estemos haciendo esos cambios sean así, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos obedientes. La voluntad de Dios es que nosotros nos comportemos como cristianos y no como el mundo. Entonces,
Si nosotros hacemos eso, como consecuencia va a traer las bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Y nuestras vidas van a comenzar a cambiar, porque difícilmente nosotros vamos a poder hacerlo por nuestra propia voluntad. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que lo que estamos haciendo o la forma en que estamos pensando en este momento quizás no es buena o no es suficiente para que Dios haga esos cambios en nuestra vida. Cuando Dios vea que nosotros nos hemos dispuesto y vea que nosotros estamos interesados en hacer esos cambios, Él va a comenzar a bendecirnos. Yo quiero decirles esta mañana, ¿verdad? Que si nuestro anhelo es que Dios haga cambios en nuestras vidas, tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de pensar. Es necesario que Dios vea los cambios para que Él pueda llevarnos hacia su voluntad y su gloria perfecta, buena y agradable. Todo lo que Dios hace es bueno. A Él es grato que seamos obedientes y todo lo que Él es perfecto. El cambio siempre va a comenzar en nuestra mente. La manera en que nosotros pensemos determinará cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros queremos vivir, ¿verdad? No podemos esperar que otros piensen por nosotros, ni podemos esperar que otros estén pidiéndole al Señor que nos cambien. Los que tenemos que hacer estos cambios somos nosotros mismos, ¿verdad? En el libro de Romanos también el apóstol Pablo dice, debe haber una renovación espiritual de sus pensamientos y actitudes. Yo creo que todo lo que está escrito en la palabra es porque es necesario, porque así es, ¿verdad? El Señor lo ha dejado escrito porque realmente así es. Entonces, si para que hayan cambios en nuestros pensamientos y actitudes tiene que haber una renovación espiritual, también tengamos cuidado de esa parte, ¿verdad? Y veamos cómo nosotros estamos comportándonos en lo que es nuestro ministerio, cómo estamos comportándonos en lo que es la iglesia. Porque ya al principio yo les decía, ¿verdad? Del mundo no nos podemos salir. Y el Señor sabía eso, por eso Él oraba por sus discípulos. Entonces, si nosotros como cristianos somos de Dios, entonces nosotros también aquí en la iglesia tenemos que tener un comportamiento, ¿verdad? Bueno, que agrade al Señor. También tenemos que buscar no solo los cambios en la vida personal, también tenemos que buscar los cambios en el área espiritual. Vamos a orar para pedirle al Señor que haga cambios en nuestra vida. Pónganse de pie, por favor. Vamos a pedirle al Señor, vamos a decirle al Señor esta mañana que haga esos cambios. Ahora tienes una oportunidad de comenzar una nueva vida, invitando a Jesús a entrar a tu corazón. Hazlo de la siguiente manera. Dile: Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y dame la vida eterna para que un día pueda estar contigo en la gloria. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Bienvenido. Ahora eres hijo de Dios. Te invitamos a que te congregues en un lugar donde enseñen la palabra de Dios y comiences a disfrutar de esta nueva vida.